Pues es viernes, ya empezamos este fin de semana, así que lo invito para que disfrute con sus amistades de este fin de semana, ¿por qué no con una carnita asada? Y le quiero recomendar en dónde puede encontrar la mejor carne, la más suave. Por supuesto, está en Comercial Mexicana. Tienen excelentes ofertas, así que te invito para que los visites y puedas aprovechar. Mira, les voy a dar un adelanto. La carne asada, el bistec paleta de res para asar está a tan solo 109.80 pesos el kilo y el tomate salade, digo, por aquello de acompañar una rica salsita, a tan solo 9.90 el kilo. Así que hay que aprovechar festejando a nuestras hijas, ¿por qué no en familia? Hacemos una carnita asada, les festejamos, disfrutamos y por supuesto la mejor carne de Comercial Mexicana. Así que después de esta excelente recomendación, nos vamos a la siguiente entrevista. Vamos contigo, Javier. Xochitl, muchas gracias. Bien, amigos, vamos a recibir en el estudio, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga preferida, Claudia Esparza, que ha llegado con nosotros al programa en este día previo al Día del Niño. Ayúdanos a entender cómo identificar los límites cuando los necesitamos, cómo establecerlos y cómo hacer que se respeten. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Muy buenos días a todos. Y pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de los límites personales, ¿verdad? De si sabemos o no sabemos ponerlos, qué son los límites y por qué son importantes, porque es importante establecerlos en todas las áreas de nuestra vida, por qué y para qué, ¿verdad? Fíjate, el límite es esa línea, es ese borde que me separa, que me permite ser único, es esa línea que me separa de ti. Imaginémonos un círculo invisible, ¿no? ¿Por qué son importantes los límites o por qué hablar de los límites? Porque los límites van a definir el cómo me tratan los demás, ¿sí? Entonces, hablamos del límite no estrictamente como un lindero o una frontera impasable, sino como una referencia. Como algo flexible. Es importante que este límite sea flexible porque entonces yo tengo la opción de elegir, de decidir lo que sí entra y lo que no entra, ¿verdad? Solo yo tengo ese derecho de definir que sí, que no, a quién le permito y a quién no le permito. Aquí entra mucho en juego la confianza y la seguridad personal, porque tengo que tener la certeza de que yo tengo el derecho, ¿verdad?, de establecer esos límites y de saber a quién le permito y a quién no. Por ejemplo, a quién le permito, si le permito a mi familia, a mi mamá o a mi papá que opinen sobre mi matrimonio o que opinen sobre cómo tengo que educar a mis hijos o que opinen sobre mi apariencia personal, si estoy gorda, si estoy flaca, ¿sí? Entonces, si le permito en la calle a alguien que me falte al respeto, entonces yo y solo yo soy quien le voy a enseñar a los demás esos límites. ¿Dónde están esos límites? ¿Hasta dónde yo te permito entrar, no? Muchas veces somos muy dados a opinar, a sugerir, a decirle al otro qué hacer, pero no nos ponemos a pensar que muchas veces quizás esa persona no quiere, no está dispuesta a recibir de nosotros específicamente, ¿no? Y entonces ahí tiene todo el derecho de decir, a ver, permíteme, pero nadie te está pidiendo tu opinión, ¿verdad? Fíjate, Claudia, tienes mucha razón y estaba yo imaginando esto como un proceso de negociación, de concertación entre ambas partes, porque tu límite lo estás estableciendo para marcar una frontera con respecto a otros individuos, Claro. ¿no? ¿Qué sucede aquí cuando la persona que quiere establecer límites los pone demasiado allá? Es decir, yo me doy demasiado permiso de muchas cosas y mi límite es hasta aquí, pero cuando yo pongo o establezco mi límite estoy incursionando en el área del otro. Hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta que me digas de mi vida, sin embargo, sí van diciendo de la vida de los demás. No, bueno, y ahí es cuando todos realmente, por eso es importante que todos aprendamos a poner el límite y a respetar. Si quiero que me respeten, pues tengo que respetar también la frontera del otro, ¿verdad? Eso es muy importante. Fíjate que muchas veces permitimos muchas cosas por miedo a ser groseros, porque pensamos que si nos
negamos, podemos llegar a ser egoístas o que somos malas personas y entonces vamos permitiendo muchas cosas en nuestra vida y le damos prioridad a las necesidades del otro antes que las mías. Y aquí es muy importante saber que, bueno, que mis necesidades son muy importantes y son más importantes que la de los demás. Sin embargo, esto no significa que voy a ser egoísta o que yo voy precisamente a interferir o ahora sí que a ir más allá de la frontera de la otra persona. Sin embargo, no puedo dejar de lado mis propias necesidades por atender las necesidades de los demás. ¿Sí me explico? Totalmente de acuerdo. Que es donde yo opino que está el verdadero meollo del asunto, la verdadera complejidad de la situación. Sí. Porque pues a veces consideramos que nuestros propios límites deben ser respetados por los demás, pero el otro puede sentirse como que coartado. No tan solo no es que me pidas que respete tu límite, sino que no me meta en absoluto. Y tenemos derecho a opinar, sobre todo cuando vivimos en pareja, ¿no? ¿Hasta dónde te puedo yo decir o puedo yo hacer observaciones o puedo yo hacer comentarios, ¿no? Pues hasta aquí, porque de ahí en adelante no quiero que te metas conmigo. Imagínate, ¿no sería muy difícil? Yo creo que una persona sana sabe establecer límites sanos. Aquí el problema es cuando de pronto ya traemos cargando una serie de conflictos, una serie de cosas y entonces no sabemos distinguir cuáles son estos límites sanos y cuáles no lo son. Claudia, está muy interesante. ¿Qué te parece si nos permites hacer una pequeña pausa comercial y regresamos para que nos expliques esto? ¿Cómo nos sentamos con las personas con las que convivimos a hablar de límites, a establecerlos y llegar a acuerdos? ¿Te parece Claro bien? que sí. Vamos antes con Lidia, que nos hace una sugerencia. Gracias, Xochitl. Continuamos platicando con la psicóloga Claudia Esparza. Hablamos de límites. Quedaba pendiente la respuesta a la pregunta sobre cómo podemos negociar el establecimiento de esos límites, sobre todo reconocer hasta dónde nosotros podemos poner nuestra rayita y exigir que los demás no la transgredan. Los linderos a veces no los ponemos muy lejos, o sea, como que difíciles o imposibles de respetar. A veces no pedimos demasiado. Fíjate que bueno, que yo creo que hay que aprender a pedirlo lo justo y necesario, ¿verdad? Cuando tenemos que estar muy pendientes, y como te dije al principio, eso tiene que ver mucho con la confianza y la seguridad personal. Nuestra salud emocional está muy relacionada con la salud de nuestros límites. Cuando podemos reconocer, ¿verdad?, que la intervención de otra persona me está incomodando, me está agrediendo, está tomando, o sea, se está tomando atributos o derechos que no le corresponden, yo creo que es ahí cuando tenemos que poner o establecer un límite, ¿no? Es muy diferente a que por orgullo o soberbia no quiera yo escuchar lo que tú tienes para decirme como pareja o como mamá o como papá, ¿verdad? Entonces, creo que, bueno, que primero tendría yo que estudiar mi comportamiento, es decir, ¿qué estoy haciendo yo que le estoy permitiendo al otro agredirme o pasarse bastante de la raya, ¿verdad? Tal vez no estoy siendo lo suficientemente firme y no tengo que llegar a gritar, no tengo que llegar a ser grosero, sino simplemente aprender a ser firme. Y si todavía no tengo la autoestima suficiente para poder llegar a ese punto, pues entonces tengo que empezar a ensayar, ahora sí que ensayo y error, ¿verdad? Tengo que empezar a ensayar frente al espejo y hacer como si fuera yo una persona segura, confiada y hablo con firmeza. ¿Sí me explico? Entonces, primero reconocer que tengo el derecho de poder defender mi espacio, mi vida, mis cosas, ¿verdad? Que aprendo sobre mi propio comportamiento, tengo que ser consistente, porque si a veces permito y a veces no, pues estoy siendo incongruente y no estoy dando un mensaje muy claro que digamos, ¿verdad? Entonces, tengo que ser consistente, tengo que aprender a ser firme, tengo que aprender a ensayar las veces que tenga que ensayar frente al espejo para lo que le tenga que decir a mi mamá, a mi hermana, a quien sea, ¿verdad? Entonces, sobre todo en estos temas, como te digo, a lo mejor, o sea, muchas veces la familia siente que tiene el derecho de opinar sobre cómo tienes que educar a tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus decisiones, sobre tu trabajo. Entonces, ahí es cuando uno tiene que establecer estos límites para llevar una vida más sana. ¿Qué pasa en la mente de una persona que reconoce que están transgrediendo los límites que ya estableció, se siente incómoda o incómodo con un trato y no es capaz de levantar la voz para decir, oye, te estás pasando de la rayita que yo marqué?
hasta que después de varias transgresiones termina hartándose la persona y explota. Y explota. Grita. Y sí le dice, es que no te debes de pasar. O sea, finalmente tiene la fuerza y la energía para pegar un grito ya que le llenaron el buche de piedritas. Sí. Pero ¿qué le hace falta para ser consistente y marcarlo en el momento en que lo pasa? Sí, le falta atreverse a ser asertivo. O sea, esto se aprende, esto se desarrolla. ¿Tiene miedo de ofender a la otra persona, de reclamar de manera equivocada? Sí, o- generalmente nos volvemos pasivos, ¿verdad? Y en este precisamente, a lo mejor por el miedo de no encajar, por el miedo de qué van a decir de mí, por el miedo a que ya no me acepten, a que me rechacen, entonces muchas veces me abstengo y he aprendido, y esto viene de casa, ¿verdad? Si los límites se aprenden desde la infancia. O sea, una familia sana, un niño sano aprende desde pequeño a distinguir, a distinguirse como un ser único y separado de los demás, ¿verdad? Entonces, finalmente, bueno, aprendemos a quedarnos callados y a no levantar la mano. Entonces, es no atrevernos a tener miedo y es algo que tenemos que vencer. Es algo que si tú consideras que necesitas pedir ayuda, que necesitas platicarlo con alguien, hazlo, pide ayuda, háblalo con alguien. Dicen- Tenemos que aprender a vencer nuestros claro. miedos y nuestras inseguridades. No podemos andar con la vida, por la vida con tanto miedo, ¿no? ¿Es algo parecido al pánico escénico, Claudia? O, por ejemplo, cuando alguien se tiene que enfrentar a un público y puedes conocer las palabras, tener muy buen dominio del tema, pero de repente pues te confunde todo en el cerebro. Algo así le puede pasar a la persona que se Tal siente que vez, está ¿no? Algo siendo así, transgredida y, algo así, ¿cómo ¿no? le digo que no Porque lo luego haga, no? ensayas y a la mera hora ya cuando estás con la persona te quedas trabado y no te atreves y no lo haces, ¿no? Sí, exacto, y esas muchas ocasiones pasa. Tu recomendación es que ensáyalo en el espejo, respira, dilo una y otra vez como si estuvieras con la persona. O sea, ¿sí funciona esto que vemos Sí, en las películas? claro que sí, por supuesto. Y bueno, pedir ayuda, definitivamente. Oye, pues si se trata de pedir ayuda, yo creo que contigo sería la persona más adecuada. ¿Por qué no nos das tus números de contacto, Claudia? Muchísimas gracias. Sí, pueden hacer una cita en el Instituto Milton Erickson al 608-0726 o escribirme a psicóloga claudiaesparza@gmail.com y a través de Facebook me encuentran también como psicóloga Claudia Esparza y en la página de Transformando Vidas. Te esperamos en una próxima ocasión, Claudita. Gracias por Gracias. venir. Vamos a continuar contigo, Lidia. ¿Qué nos tienes?